Continuando con el tema de visión artificial, vamos a ver un proyecto de visión artificial, el cual puede utilizar una placa, ya sea de Arduino, de Raspberry Pi u otra, o bien un sistema de cómputos, donde básicamente el elemento principal son las cámaras digitales. También en algunos casos necesita o requiere sistemas operativos como por ejemplo Linux o Windows u otros sistemas operativos, equipos de cómputos que pueden ser de desktop, Raspberry Pi u otros. El lenguaje, que generalmente si son placas de Raspberry Pi, puede ser Python, y ahí le incrustamos la librería de OpenCV o para Windows con librería de OpenCV para que podamos tener las librerías de visión artificial que funcionan en diferentes sistemas operativos y que estas librerías de OpenCV, que son las de Computer Vision, también funcionan en diferentes lenguajes como Python o C++ o Java. ¿Ok? Entonces podemos tener a nivel de desktop, podemos tener a nivel de placas así como Raspberry Pi u otras, y podemos tener a nivel de dispositivos móviles donde básicamente le instalamos ahí en la librería y también el lenguaje en sí que va a estar compilado para poder funcionar. ¿Ok? Entonces necesitamos eso. ¿Ok? Necesitamos también una estructura de soporte donde están ubicadas las cámaras y los elementos que van a ser visualizados por esas cámaras. Y hardware auxiliares que se requieran, como por ejemplo router u otros dispositivos. Entonces, los elementos principales del sistema de visión pueden ser la lente, la cámara, y un sistema de cómputos, y donde tenemos una CPU y básicamente tenemos la fuente de alimentación. Las cámaras básicamente necesitamos también tener una buena luz, o sea, tiene que estar bien graduado el sistema de luces, y el ángulo entre la cámara que tiene que estar a 90 grados con respecto al objeto que necesitamos visualizar si es posible, y un ángulo que nos permita visualizar el objeto. Mucho depende de la cantidad de luces que se le aplica al objeto para poder visualizar bien. ¿Ok? Entonces necesitamos una fuente de alimentación que van a alimentar los diferentes equipos. Necesitamos una cámara y las lentes. Necesitamos una fuente de luz. Necesitamos un centro de cómputos de procesamiento electrónico, que puede ser una placa especial o bien puede ser un sistema operativo con una placa madre y puede funcionar con una CPU, y un sistema de digitalización de esas imágenes. Ok, un proyecto de visión artificial de algunas aplicaciones puede ser, ¿qué podemos hacer? Podemos automatizar las oficinas, podemos automatizar la parte industrial, como por ejemplo en la parte de automatización o alimentación, sistemas de seguridad en las casas o sistemas de seguridad en las empresas, proyectos educativos y científicos que también se lo pueden adecuar. Que ya caben algunos ejemplos en la industria. Ok. Bueno, nuestra librería principal es OpenCV, que es Open Source Computer Vision Library, desarrollada por Intel. Entonces fue desarrollada como herramienta para que los investigadores y desarrolladores en el campo de la visión artificial puedan desarrollar sus aplicaciones. Aquí trabajó Microsoft y otras empresas en conjunto para lograr esta librería de computación en Computer Vision o visión computarizada. ¿Ok? Y se puede utilizar en diferentes sistemas operativos y en diferentes lenguajes. Por ejemplo, en 1999 fue la creación de esta librería OpenCV. Fue desarrollado en vehículos del proyecto DARPA, entonces en Grand Challenge en el año 2005, y continuará el proyecto con soporte de Machine Learning para el aprendizaje automático. OpenCV soporta lenguajes como C++, Python y Java, y también tenemos diferentes plataformas en los cuales son empotrados estos dispositivos
y también en GPUs. ¿Ok? Las GPUs son para la parte de tarjetas gráficas, son lo que básicamente son las CPU para las tarjetas gráficas. ¿Ok? Y ahí tienen un montón de librerías ya preparadas para que puedan trabajar y hacer su trabajo de la parte visual. Por eso también están adaptados para que funcione con OpenCV. Esta librería OpenCV tiene más de 350 funciones, entre ya detección de diferentes tipos de contornos, detección de figuras geométricas, reconocimiento de colores, movimientos y fondo de imágenes. Tiene también aplicaciones de diferentes tipos de filtros, reconocimiento de patrones y objetos personalizados. También tiene reconocimientos faciales, procesamiento y análisis de esas imágenes. ¿Okay? Todas estas en conjunto ofrecen un montón de herramientas a poder utilizar por algún programador. Ok. Bueno, de los filtros, de algunos de los filtros que tiene esta herramienta, tiene filtros fijos como el Sobel Operation o el Laplaciano. Tiene filtros óptimos de kernel, que básicamente son pequeños arrays que se adecuan para que se pueda filtrar. Entonces son filtros óptimos que tienen kernel y coeficiente de punto flotante first, second, derivatives y Laplaciano. Tiene detección de objetos espaciales como los contornos o los corners. Tiene un operador de scanning que básicamente hace un trabajo de poder detectar los bordes. Tiene otra transformación de Hoare que básicamente reconoce líneas y círculos, y tiene otros componentes de gradiente. ¿Okay? Este es el filtro Cani, donde básicamente estas imágenes de esta persona, por ejemplo, ven así en un fondo oscuro y se puede aquí ver los contornos. ¿Okay? Y aquí tienen otro ejemplo de eso. ¿Okay? Después tienen algunos filtros como el blurring, filter 2D, Gaussian blurring y median blurring, y sirven para mejorar las imágenes. Antes de poder hacer trabajos de reconocimiento o antes de poder inferir, es importante entonces que tengan la capacidad de filtrar y mejorar esas imágenes. Por ejemplo, aquí aquí, cuando ven aquí, por ejemplo, en el median blurring, aquí va a mejorar estas imágenes. Ven cómo falta información aquí, entonces aquí rellena esa información. Este filtro 2D entonces suaviza esto. Esta imagen blur también suaviza eso, y Gaussian blur también. Entonces hacen de filtros para mejorar la imagen de entrada, porque a veces la imagen de entrada no es muy buena. No es muy buena por la cantidad de luz, que es más o menos. A veces también la capacidad de la cámara no es muy buena o del ambiente no es bueno. Entonces conviene aplicar estos filtros antes de ir procesando. En algunos casos también se necesitan reconocer contornos, entonces tienen la posibilidad de detectar líneas que contienen esa imagen. Estas transformaciones se llaman transformación tipo Hoare en el estándar que ven acá o el Hoare probabilístico que ven aquí. Entonces aquí reconocen las líneas, o aquí básicamente reconocen en las otras partes que corresponden a una estructura. Entonces estas herramientas ya tenemos en nuestra librería y nos queda simplemente utilizarlas. ¿Okay? Entonces también reconocemos contornos. En cuanto a los contornos, podemos contar los elementos de los contornos, podemos saber cuáles son, si tienen algún polígono o no, y podemos básicamente representar eso, y como ven aquí también pueden formar jerarquías. Entonces pueden ver cuál es el área mayor y cuál es el área menor y cuál es el contorno mayor. Entonces ahí ven que pueden tener cierta jerarquía como ven en la imagen. ¿Okay? Esto es bueno porque básicamente así podemos reconocer
qué tipos de circunstancias tenemos. Por ejemplo, queremos reconocer la mano de una persona y entonces de fondo también tenemos otro objeto y tenemos que saber ahí entonces identificar cuál es la mayor área posible. Entonces ahí vemos y contamos la cantidad de área y vemos en un array que básicamente sobre una foto, sobre un video que vamos a analizar básicamente, nos trae información en un array, en un vector, y ahí ven cómo se genera también en ese vector el tema de jerarquías. Entonces podemos ver cuál es el objeto que está más exterior y cuál es el objeto que está más interior. Toda esa información nos provee esta herramienta, ¿ok? En algunos casos también podemos reconocer ciertos patrones solamente utilizando estos contornos. No siempre, pero por lo menos es una opción, ¿ok? Después podemos reconocer ciertas geometrías a partir de eso en 2D, en 3D, círculos, elipses, etc. Entonces nos permite también tener eso. Podemos reconocer perímetros, áreas, áreas conversas y que no sean conversas, ¿okay? Rectangulares, ¿okay? Todas esas informaciones podemos obtener a partir de eso. Entonces, a partir de los contornos de la imagen se pueden clasificar diferentes formas geométricas como líneas, círculos, etc. ¿Okay? También en algunos casos, especialmente cuando estamos en 3 dimensiones, básicamente necesitamos calibrar la cámara. Entonces hay procesos que nos permiten calibrar la cámara. Entonces eso siempre se suele hacer especialmente cuando vamos a reconocer objetos en 3D. Okay. Entonces necesitamos hacer un proceso de calibración. O por ejemplo quitar el tema de luces y sombras. Okay. Hay un proyecto que hicimos nosotros donde básicamente es reconocer las monedas por su diámetro y hay una función dentro de OpenCV que nos permite hacer eso y este es el algoritmo que se aplicó. ¿Okay? Entonces mostramos el video y guardamos esa imagen, quitamos una captura de video, abrimos esa imagen después, pasamos a escala de grises para que se pueda trabajar mejor. Como les dije una vez, es mejor pasar a escala de grises, casi todos los programas lo hacen. Quitamos el ruido, le aplicamos filtros y aplicamos Hover Cycle. O sea, a ver, Hover, ven aquí tienen la transformación Hover, pero hay una especial para círculos. Esta transformación la aplicamos al Hover Cycle y ahí obtenemos información del círculo. Dibujamos el contorno del círculo y detectamos a partir de ahí su radio. En realidad el Hover Cycle nos trae en un vector los radios y el centro donde está cada círculo. Y a partir de ahí podemos dibujar cada uno de ellos y tener su radio. Con esos radios nosotros podemos, si analizamos de acuerdo a la distancia de la cámara, podemos entonces calcular el perímetro de cada una de las monedas, ¿okay? Y así detectamos si una moneda es de 500, de 1000, de 100, de 50, etc. ¿Okay? Entonces detectamos el valor de la moneda y según el tipo de moneda de Paraguay. ¿Okay? Aquí más o menos en la imagen tienen ven informaciones de cuánto es el peso y el diámetro de la moneda. En este caso sería el diámetro, pero como les dije depende de la posición de la cámara con respecto a la base donde están colocadas las monedas. ¿Okay? Entonces hay una distancia y la cámara y de la calidad de la cámara para poder obtener. Entonces a veces a ojímetro o de forma manual vamos ajustando lo que nos devuelve el software o la función con esos valores. ¿Okay? Y el Hover Cycle, le pasamos las imágenes, el método y 2 parámetros más. ¿Okay? DP, que es básicamente la profundidad, y este parámetro min dist, donde le pasamos esos parámetros que están aquí y él nos devuelve el radio y la posición X y
del círculo que va recogiendo. Entonces podemos colocar aquí en una base. En esa base colocamos las monedas, ¿ok? Y necesitamos evidentemente poder calcular después, ¿ok? Entonces lo primero es escanear las monedas y luego después leemos esas informaciones y podemos, a partir de esta base, podemos colocarles en un círculo acá y tenemos acá en la distancia que es el radio de cada uno y con esos radios básicamente podemos contar la moneda. Entonces el programa puede ser 5 monedas de guaraníes y tenemos 2 de 100, 2 de 500, 1 de 1000 y 1 de 50. Entonces calculamos todo eso y 2150 y esta es la forma como reconoce esas monedas. ¿Okay? También podemos quitar los contornos. ¿Okay? Y también con el uso de contornos podemos quitar los contornos y con el tema de la jerarquía podemos obtener cuáles son las áreas, en este caso para detectar el área de las manos. Hay una parte que directamente detecta cómo es una persona, en este caso detecta estos parámetros. Ok, y en otros casos detecta en otras cosas como por ejemplo el contorno total de una persona. Bueno, también se pueden hacer otros, en ejemplo acá ven, voy a mostrar, a ver, este es un ejemplo hecho con un Raspberry Pi, pero también se puede hacer con PC. Se pueden hacer juegos donde básicamente va reconociendo el movimiento de las manos como pueden ver ahí. Y de este otro lado ven, se puede reconocer los billetes. Entonces todo se hace con una placa Raspberry Pi cargando el OpenCV dentro de ella, ¿ok? Y ahí ven, este es el contador de billetes con OpenCV y básicamente se entrena al sistema para que pueda reconocer esos billetes. Aquí se usa muchas fotos para que este sistema pueda aprender a reconocer esas imágenes, ¿ok? Y ahí ven, el, el aprendizaje automático marca estos elementos que yo fui marcando, ¿ok? Que fueron las fotos que fui quitando de eso y ahí va reconociendo los billetes, ¿ok? Y ahí ven cómo funciona eso. Bueno, después viene el sistema de detección, que es el Hard Cascade, que es básicamente una librería de OpenCV para reconocer objetos, donde básicamente se utiliza el algoritmo Viola-Jones para reconocer esos objetos. Y esto se separa en dos elementos, como ven acá, una parte positiva y una parte negativa. ¿Okay? Esta parte positiva básicamente son las características que nosotros necesitamos detectar y la parte negativa es la que no se necesita detectar. En este caso, las fotos de las personas son la parte positiva y la parte negativa sería el fondo de la imagen. Entonces ahí tenemos esas clasificaciones de partes positivas y partes negativas. Y esto básicamente va a funcionar de esta forma. Okay, voy a ver si puedo hacer. Ahí les dejo un video donde básicamente cómo funciona el sistema HART desarrollado por los señores Viola y Jones. ¿Okay? Y lo que está haciendo es recorrer esos elementos positivos y negativos y tiene las características del rostro de las personas. Y donde tiene mayor probabilidad de que sea un rostro de personas, analiza con mayor detalle. Donde no necesita tanto detalle, entonces va pasando. Estos valores ya están precargados, estas características están precargadas y lo que hace es recorrer. ¿Okay? Van a darse cuenta donde más tarda es, donde más se parece al rostro humano,
que es el área de los ojos y el área de la nariz. ¿Ok? Ahí ven. Entonces se va centrando el reconocimiento en esa área. Ahí hace probabilidades y según esas probabilidades entonces va a decir esta área es más probable que tenga un rostro humano. ¿Okay? Y así ocurre con todos los elementos que podamos eh, tener de reconocimiento. ¿Okay? Ustedes tienen este video dentro del PowerPoint que les entrego. ¿Okay? Entonces pueden recorrer una y otra vez para ver cómo funciona el clasificador HART. ¿Ok? Y bueno, lo que hace es básicamente es utilizar esas probabilidades y tratar de detectar mediante el algoritmo de AdaVast. Entonces, en estas áreas que son más probables de detección, ¿okay? Y ahí se analizan las imágenes. ¿Okay? Es un algoritmo muy bueno y muy rápido para reconocimiento de rostro. Después pueden haber otros por redes neuronales y otras metodologías para reconocer objetos de rostro, pero esta es muy buena también. Y ahí, así entonces se hace eso. Dentro del OpenCV ya tenemos diferentes archivos XML que nos permiten detectar rostros en diferentes posiciones, manos y algunas frutas y así. Y hay ya los que están preentrenados y están los que nosotros podemos entrenar. En este caso ya están preentrenados y tienen una vez que instalan el OpenCV en su computadora, entonces tienen el editorio data / hard cascade. Ahí están unos cuantos XML que tienen las definiciones para reconocer diferentes cosas. ¿Okay? En este caso, reconoce el rostro y los ojos. ¿Okay? Y acá tienen la función de esa. Entonces, importan la librería NumPy, que es para el manejo de vectores. Importan CV2, que es el OpenCV. Y importan básicamente el archivo XML para reconocer la parte frontal de la cara, que es el front face, que es este contorno que ven aquí. Luego leen la imagen family, las imágenes de la familia, y pasan a escala de grises para que puedan funcionar mejor. ¿Okay? Luego le aplican en Cascade Multidetect y va a detectar las áreas, van a dibujar esas áreas que son estos colores que están acá, que básicamente lo que ya reconoció esas áreas. O sea que básicamente cuando ustedes quitan una foto, ven un video, le aplican esta función de clasificador de este archivo XML y él hace que recorra eso, carguen un vector y ustedes van a recorrer ese vector para ir colocando en el recuadro a todos los elementos que eligieron. ¿Okay? Bueno, ahí dibujan el rectángulo y pueden ir contando cuántos rostros hay. Y bueno, y una vez que tengan detectado eso, haciendo un recorrido con un zoom dentro de esta área, le aplican este ROI. ¿Okay? A ver, por acá está el ROI. Este ROI y básicamente con eso, también con este otro clasificador, pueden reconocer los ojos y pueden reconocer estos ojos que están aquí. ¿Okay? Entonces ven cómo se pueden ir agregando diferentes clasificadores de estos archivos XML que van a reconocer partes de cada una de estas imágenes. ¿Okay? Bueno, y esto ustedes también pueden fabricar de lo que ustedes quieran, como es el caso de lo que nosotros hemos fabricado con el entrenamiento para que puedan reconocer estos billetes. Entonces juntamos varias imágenes y le aplicamos el programa para que pueda hacer eso en OpenCV y él te crea el archivo XML. ¿Okay? Eso es una herramienta que está integrada dentro de OpenCV y es un algoritmo de hard cascade y nos permite crear estos archivos XML personalizados para cosas que no están detectadas. ¿Okay? O pueden buscar en internet para otras cosas, pero si ustedes quieren hacer algo local a lo que ustedes necesitan, también pueden hacer con OpenCV. ¿Okay?
Y estos son los comandos que se utilizan para la creación eh, de su propio elemento. Entonces, estas son las herramientas que están. Este en el Linux del OpenCV, pero también se puede hacer con Windows, inclusive se puede hacer de forma gráfica, ¿ok? Con una herramienta que provee eso, ¿ok? Y ahí tienen las imágenes positivas, las imágenes negativas, y ahí básicamente las imágenes positivas son las imágenes que ustedes quieren reconocer. En este caso, billetes de 5.000. Entonces aquí colocan un montón de billetes de 5.000 en una carpeta que se llaman positivos. Y en la carpeta que se llama negativos van a colocar todos los fondos que hay. Dentro de la herramienta de OpenCV hay unos cuantos fondos que pueden usar ustedes o buscar en internet unos cuantos fondos que ya están preformateados. Entonces le ahorro tiempo. Entonces necesitan colocar dos carpetas, uno con las positivas y otras con las negativas, que son dos tipos de imágenes diferentes. Y la que va a reconocer son las positivas y le envían al paquete en sí para que pueda aprender. Tiene un aprendizaje automático y ese aprendizaje automático hace que reconozca posteriormente. En este caso va a detectar los billetes de 5.000 y me va a decir, esto es un billete de 5.000 cuando encuentra, ¿ok? Que es este mismo algoritmo que está aplicado acá, ¿ok? Solo que aquí ya está todo prefabricado eh, para reconocer esto, ¿ok? Entonces van a llamar de esta misma forma y van a poder ir viendo aquí. Acá tienen el ejemplo, aquí. Si quieren probarlo, lo tienen ahí. Y estas son las carpetas que se necesitan y los comandos que se usan para entrenar, ¿ok? Y ahí se entrena eso y después se va creando unos archivos. Solo que acá en la parte de train van a darse cuenta que tarda un poco. Si ustedes tienen más imágenes y que necesitan más épocas para que pueda reconocer, entonces va a ser más lento el algoritmo para poder reconocer. Entonces, ven ahí, esta es la estructura más o menos que se necesita para poder utilizar, ¿ok? Bueno, entonces, esta sería una estructura donde descansaría la cámara y esta es la base, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la idea de esto. ¿Ok? Bueno, y aquí, eh, bueno, ok, muchas gracias entonces y nos vemos la próxima. ¿Tienen ahí el trabajo práctico para hacer?